Hello, en el vídeo de hoy vamos a seguir con configuración electrónica y vamos a ver cómo identificar la configuración electrónica de un elemento o cómo identificar a ese elemento por su configuración electrónica. Entonces, para eso hay que tener claro una serie de conceptos. Los primeros, algunos ya los tenemos claros porque ya los vimos en el vídeo anterior, como pueden ser el número de orbitales que caben, el número de electrones que caben en cada orbital, o cómo identificar la configuración electrónica de un elemento de la que sé el número atómico o la carga del elemento. Pues bien, lo que también se puede hacer es identificar qué elemento es por la configuración electrónica sin necesidad de aprendernos lo que viene a ser el número atómico. Sin aprendernos el número atómico se puede hacer todo esto también. Porque, por ejemplo, si yo me sé la tabla periódica perfectamente y me sé los números atómicos de todos los elementos, a mí me dicen el número atómico 13 y yo te sé decir qué elemento es, por ejemplo. Pues con esta forma que vamos a ver hoy no haría falta, simplemente sabiendo su configuración electrónica. Lo que tenemos que tener en cuenta es una serie de cosas. En primer lugar, vamos a hacer el ejemplo de una configuración electrónica. Por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica para el número atómico 17. Si recordamos, habría que hacer el diagrama de Moeller y seguir los pasos. Y esta parte la voy a obviar, porque bueno, yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer del tirón. Pero vosotros haced el diagrama de Moeller para no equivocaros. De tal forma que si yo hago el diagrama de Moeller y completo la configuración electrónica de este elemento, me va a salir el 1s2, el 2s2, el 2p6, el 3s2 y el 3p5. Además, si recordáis, este lo hicimos en el anterior vídeo. Esta sería la configuración electrónica del elemento cuyo número atómico es 17. ¿Pero qué elemento es? Bien, pues nos vamos a centrar en este de aquí, en el último. Para cualquier configuración electrónica nos podemos centrar en el último de los elementos de la configuración para establecer qué elemento es del que estamos hablando. Para ello vamos a seguir una serie de pasos. Como podemos ver aquí tenemos tres cosas. Tenemos un 3, tenemos una P y tenemos un 5. Es decir, tenemos tres elementos para saber de qué estamos hablando. El 3 va a corresponderse con el periodo de la tabla periódica. Si no recordamos lo que es el periodo, ahora lo vemos. La P va a hacer referencia a la zona de la tabla periódica de la que estemos hablando. Y el 5 va a hacer referencia a la columna. A la columna dentro de ese grupo. ¿Vale? Es decir, con toda esta información ya podemos saber qué elemento es. ¿Necesitamos más pasos? Pues sí. Necesitamos primero conocer la tabla periódica. Entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla periódica, sería una cosa así. Aproximadamente, ¿vale? Una cosa así, más o menos. Esta tabla periódica yo la puedo separar en zonas, de tal forma que tenga esta zona de aquí, que vamos a llamar la zona S. Esta zona de aquí, que va a ser la zona D. Esta zona de aquí, que va a ser la zona P. Y luego, si recordáis, aunque esto no nos va a servir de mucho para los cursos en los que estamos trabajando, debajo de la tabla periódica hay una zona con dos columnas, con dos filas, que son los lactánidos y los actínidos, que esos no nos van a servir para lo que queremos saber, pero estos serían el grupo F. Entonces, sabiendo eso, ya podemos saber en qué zona va a estar nuestro elemento. Es decir, por la P que tenemos aquí, nosotros sabemos que nuestro elemento va a estar en esta zona de aquí. O sea, no va a poder ser el hidrógeno, el sodio, el potasio, no va a ser ninguno de esos. Va a estar en la zona P. ¿De dónde a dónde llegan cada zona? Pues eso nos lo van a decir el número de electrones que cabían en esa zona. Es decir, la zona S son las dos primeras columnas, porque son dos electrones los que cabían en el grupo S. Los del medio van a ser 10 columnas, que van a ser desde la tercera hasta la duodécima. Es decir, desde el escandio, itrio, lactano, actinio, hasta la columna del zinc, cadmio, mercurio. Todos esos van a ser los de la zona D. Y la zona P va a ser desde la columna del boro hasta la de los gases nobles, la del helio, ¿vale? La del boro, la del carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio. Esas 6. ¿Vale? Entonces nosotros ya con nuestra configuración electrónica somos capaces de identificar qué elemento es solamente por la información que tenemos. Es decir, nosotros ahora vamos a construir nuestra tabla periódica, que la tenemos aquí. Entonces sabemos que nuestro elemento está en la zona P, es decir, está aquí, como ya hemos dicho.
Ahora nos vamos a ir al primer número, que nos dice el periodo. El periodo, para el que no se acuerde, hace referencia a la fila de la tabla periódica. Es decir, el periodo es la fila de la tabla periódica. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último número, el 5, va a hacer referencia a la columna. Pero a la columna dentro del grupo, dentro de la zona que ya hemos delimitado. Es decir, ese 5 no va a ser el 5 desde aquí, desde el principio de la tabla. Va a ser el 5 desde la primera columna del grupo P que ya hemos delimitado por la letra del elemento. Es decir, aquí tenemos en cuenta que son 2, 3, 4, 5 que me ha colado, y el 6 que sería el helio, que sería el del gas noble. Entonces, con toda esta información, yo sé que mi elemento está en la zona P, está en la columna, perdón, en la fila 3, en la columna 5, que es esta de aquí. Entonces, sería el elemento que se encuentre aquí, en esta zona de aquí. ¿Y qué elemento es ese? Vale, pues si me voy a la columna, bueno, pues si ya pongo aquí la parte de los P, ¿no? De otra forma más ya separada. Aquí tendría el boro, el carbono, el oxígeno, perdón, el nitrógeno, el oxígeno. Me he colado, lo he puesto muy chiquitito. Ahí mejor. El flúor y aquí estaría el helio. Entonces, este sería el periodo 1, este sería el periodo 2 y este sería el periodo 3, es decir, la siguiente columna. Este sería la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Como nuestro elemento es el 3P5, está en la zona P, fila 3, columna 5. Es decir, va a ser el cloro, que es el elemento que está en esa posición, que está justo debajo del flúor, en la columna 5 del grupo P, en el periodo 3. Por tanto, yo ya puedo identificar que mi elemento es el cloro. Y eso me vale para cualquier elemento de la tabla periódica, prácticamente. Nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para los grupos S y para los grupos P. Vamos a olvidarnos un poco de los grupos D y de los grupos F. Pero para el grupo S y el grupo P viene genial. De tal forma que se puede utilizar para cualquier elemento. Por ejemplo, si yo quiero establecer, también lo puedo hacer a la inversa, evidentemente. Yo, por ejemplo, si quiero saber la configuración electrónica del calcio, yo busco el calcio en la tabla periódica. Entonces, hay que saberse muy bien la tabla periódica para poder hacer esto. El calcio yo sé que está en la segunda columna, porque era berilio, magnesio, calcio. Es decir, si yo construyo la tabla periódica, los primeros elementos, tenemos el hidrógeno, el litio, luego tenemos el berilio, el magnesio y el calcio. Entonces yo sé que este es el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Y también sé que esta es la columna 1 y la columna 2. Y que estas son las dos primeras columnas es la zona S. Entonces yo sé que el calcio, lo voy a mover un poquito que está ahí un poco en medio. Yo sé que el calcio está en su terminación va a ser la 4, porque es la fila en la que se encuentra del periodo S, de la zona S, y en la columna 2. Entonces, el calcio va a terminar en 4s2. ¿Cómo hago la configuración electrónica? Pues muy fácil. Completo la configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moeller hasta llegar al 4s2, es decir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Y si me pidieran el número atómico, lo único que tengo que hacer es sumar. Tengo que sumar los diferentes elementos y puedo averiguar que el número atómico del calcio es el 20. De tal forma que puedo hacer tanto el proceso inverso como el contrario. Puedo averiguar qué elemento es a partir del número 20, porque haría la configuración electrónica, vería cómo termina y haría esto para identificar el calcio. O bien que me den el elemento y hago el proceso contrario. Averiguo dónde está ese elemento, porque en la tabla no la tenemos que saber. Veo en qué posición está y con ello veo la terminación de su configuración electrónica y luego desarrollo la configuración y averiguo el número atómico en base a la suma de los numeritos pequeños que están arriba. Y así podemos averiguar cualquier elemento, el número atómico de cualquier elemento y su posición en la tabla de cualquier elemento. La cosa se complica un poco si tenemos unión. Si tenemos unión, la cosa se complica un pelín, porque habría que averiguar el número atómico para poder hacer esto, y no con la configuración electrónica. Lo que nos interesa es la configuración electrónica real. Si yo tengo, por ejemplo, el elemento 2- que tiene una Z
de 20, que es el ejemplo que pusimos en el anterior vídeo, nos quedó claro que esto en realidad era un número de electrones de 22. Ciertamente, ¿vale? Pero da igual. Entonces, el número de electrones es 22. Si el número de electrones es 22, a mí me da igual el número de electrones que tenga, porque yo la configuración, la posición en la tabla me la dice el número de protones. Entonces, aunque la configuración electrónica real sea la del 22, la que tendría que hacer con el proceso de diagrama de Moeller sea con 22, yo tengo que hacerla como si tuviera 20 para poder hacer la configuración. Entonces esto es fácil, porque realmente te estoy diciendo cuál es el número atómico. Pero si no te lo digo, si por ejemplo te digo cloro menos, ¿vale? Averíguame la configuración electrónica del cloro, o sea, la configuración electrónica del cloro menos. Tú tienes que hacerla del cloro, en primer lugar. Entonces, tú buscas al cloro. Y tú sabes que el cloro en la tabla va a tener esa. Pero la configuración electrónica no va a ser la que tú averigües por la posición del cloro, porque ha ganado un electrón. Entonces, si hacemos la del cloro, nosotros sabemos que el cloro, bueno, lo hemos hecho en la de antes. El cloro hemos dicho que estaba en la 3p5, ¿vale? El cloro normal. Entonces, cuando yo haga la configuración, yo no puedo acabarla en 3p5, porque tiene un electrón más. Tengo que acabarla en 3p6. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Esta sería la del cloro menos. La del cloro normal no. La del cloro normal es 3p5, la hemos hecho antes. Pero tiene un electrón más. Entonces hay que ponerle ese electrón más. Entonces hay que añadirlo en el 3p6. Entonces con esto podemos averiguar cualquier elemento, cualquier número atómico de cualquier elemento de la tabla sin necesidad de aprenderlo previamente. Entonces vamos a seguir con este tema en el próximo vídeo.